Tu horno cuesta demasiado, se descompone y aún así deja tus pies fríos. Pero la gente medieval se mantenía caliente sin nada de eso. Estos 15 métodos de calefacción medievales baratos los mantenían cómodos por casi nada. Funcionaron en aquel entonces, y todavía funcionan ahora. Sin peligro, sin complicaciones, solo formas fáciles de mantenerse caliente. Suscríbete si te encanta la historia medieval. Y el primer método es usar paja como aislamiento. La paja fue el héroe no reconocido del calor invernal. Antes de la lujosa aislación de fibra de vidrio o espuma en aerosol, la gente recurría a lo que tenían en abundancia, partes de plantas sobrantes. Los constructores medievales rellenaban paja entre los marcos de madera de las paredes, debajo de las tablas del suelo y dentro de los espacios del techo. El aire atrapado dentro de cada tallo de paja funcionaba como pequeños bolsillos de aislamiento. Básicamente, cuanto más bolsillos de aire, más cálido el espacio. Podrías decir que las casas medievales eran pajosas para retener el calor. El método fue sorprendentemente efectivo. Las pruebas realizadas en casas de estilo medieval reconstruidas mostraron que las paredes rellenas de paja podían reducir la pérdida de calor en un 30% en comparación con las paredes de madera simples. Esa diferencia significaba supervivencia durante los inviernos severos. No solo para las paredes, la paja también encontró su camino en la ropa de las personas. La gente más pobre rellenaba paja dentro de sus atuendos para mayor calidez. Consejo de moda medieval. Nada dice el listo para el invierno como parecer un espantapájaros, pero sentirse cálido y acogedor. Algunos propietarios ingeniosos empacaban paja entre dos capas de tela para hacer colchones y cojines que aislaban desde abajo. Este método mantenía el frío del suelo alejado de los bancos y las camas. Reemplazar la paja húmeda o podrida se convirtió en una tarea regular de otoño. Antes de que llegara el otoño, limpiar significaba especias de calabaza y suéteres, significaba rápido, rellenar las paredes antes de que nos congeláramos. Mientras la paja mantenía a la gente medieval aislada, no era su única solución ingeniosa para mantenerse caliente. ¿Qué obtienes cuando combinas moda con función? El enfoque medieval para mantenerse caliente. La gente de aquella época descubrió algo brillante. ¿Por qué calentar toda la habitación cuando puedes calentar solo a ti mismo? A diferencia de los tiempos modernos, donde esperamos que las habitaciones se mantengan a temperaturas perfectas, la gente medieval se centraba en calentar sus cuerpos directamente. Las capas eran la clave. Comenzaban con prendas interiores de lino que atrapaban el calor corporal cerca de la piel. Luego venían túnicas y leggings de lana, seguidos de pesadas prendas exteriores hechas de lana gruesa o piel. Las ovejas eran las superestrellas de la calefacción medieval. Una oveja podía proporcionar suficiente lana para una prenda que mantuviera a su portador caliente incluso en temperaturas heladas. Las pruebas en capas de lana medieval recreadas muestran que pueden mantener el calor incluso cuando están mojadas, una característica crucial en regiones frías y lluviosas. Las capas de piel no eran solo para los ricos. La gente común usaba piel de oveja, piel de conejo o cualquier animal local que proporcionara. La verdadera forma de reciclar no era reutilizar. Era usar tu cena después de comerla. Los guantes a menudo estaban conectados por cuerdas que pasaban por las mangas para evitar pérdidas. La versión medieval de los mitones que tu mamá te hizo usar en primer grado. Perder un guante no era solo inconveniente, podía significar dedos con congelación en un mundo sin salas de emergencia. El aspecto más notable, estos sistemas de ropa funcionaban sin electricidad ni combustible. Mientras nosotros entramos en pánico cuando se va la luz, la gente medieval solo se ponía otra capa y continuaba con su día. Estas soluciones portátiles mantenían a las personas calientes por la noche también. Pero a veces necesitabas un poco de ayuda extra para calentar esas sábanas. Entra el calentador de cama, un artilugio que era parte ingenioso dispositivo de calefacción, parte potencial peligro de incendio. Básicamente, tus antepasados medievales jugaban un juego nocturno de ruleta caliente con sus arreglos para dormir. Estos dispositivos ingeniosos venían en dos formas principales, contenedores de metal y cerámica diseñados específicamente para atrapar calor y hacer que la hora de dormir fuera menos escalofriante.
Imagina una sartén llena de brasas calientes, cuidadosamente maniobrada entre sábanas frías, transformando una superficie de sueño ártica en algo marginalmente tolerable. Los hogares adinerados llevaban este concepto al siguiente nivel empleando sirvientes dedicados cuyo único trabajo era precalentar las camas. Hablemos de una carrera especializada. El proceso era delicado y requería habilidades serias. Muy poco calor y estarías temblando toda la noche. Demasiado. Y felicitaciones, acabas de convertir tu ropa de cama en leña medieval. Estos calentadores de cama no eran solo artículos de confort. Eran herramientas de supervivencia literales. La gente deslizaba cuidadosamente estos contenedores calientes entre capas de mantas, creando pequeños bolsillos de calor que podían significar la diferencia entre una buena noche de sueño y una posible hipotermia. Las familias adineradas a menudo tenían calentadores de cama más ornamentados, algunos elaborados con metales pulidos que reflejaban el calor de manera más eficiente. El latón y el cobre eran particularmente populares, no solo por sus propiedades de conducción de calor, sino también porque hacían que tu dispositivo de calentamiento de cama se viera lo suficientemente elegante como para impresionar a tus vecinos medievales. La técnica no estaba exenta de riesgos. Un movimiento en falso y tu acogedora cama podría transformarse en una escena de incendio dramática. La gente medieval tuvo que desarrollar un tipo especial de conciencia espacial nocturna, una habilidad que los usuarios modernos de mantas eléctricas nunca apreciarán verdaderamente. Con el calor asegurado para la noche, los residentes podían esperar el siguiente ingenioso método de calefacción que esperaba a la vuelta de la esquina. Los tapices no eran solo decoraciones de pared elegantes para que los nobles medievales mostraran su riqueza. Estas obras maestras de tela eran básicamente la versión medieval del aislamiento del hogar que se veía lo suficientemente bien como para hacer llorar a un diseñador de interiores. Más allá de su valor artístico, los tapices cumplían una función crítica al mantener los hogares medievales cálidos durante los brutales meses de invierno. Las telas gruesas y pesadas se convirtieron en armas estratégicas contra el frío. Los nobles colgaban estratégicamente estos enormes paneles textiles en paredes de piedra, creando una barrera inesperada contra corrientes de aire y caídas de temperatura. El proceso era más científico de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Estas obras maestras tejidas podían bloquear el aire frío que se filtraba a través de las paredes de piedra, que eran notoriamente conocidas por dejar entrar vientos fríos que podían convertir cualquier habitación en un congelador. Los estudios modernos han revelado algo fascinante. Estas colgaduras decorativas podían reducir la pérdida de calor en hasta un 25%. ¿Quién sabía que la decoración medieval era básicamente solo un extremo aislamiento con estilo? Los materiales importaban inmensamente. La lana, los lienzos pesados y las telas densamente tejidas funcionaban mejor, atrapando aire caliente y creando un microclima dentro de las paredes de la habitación. Algunos hogares adinerados llevaron este concepto a extremos extraordinarios. Habitaciones enteras se revestían con tapices, convirtiendo cámaras de piedra en santuarios acogedores. Era como usar un suéter de pared realmente caro que, además, contaba una historia épica. Los temas a menudo representaban batallas históricas, escenas mitológicas o intrincados paisajes de caza, lo que significaba que podías mantenerte caliente mientras disfrutabas de una narrativa visual. Más allá del calor, los tapices ofrecían beneficios adicionales. Absorbían el sonido, haciendo que las grandes habitaciones de piedra se sintieran menos ecoicas. También proporcionaban una capa de privacidad en una época en que el espacio personal era un lujo que pocos podían permitirse. El siguiente método de calefacción demostraría que la gente medieval siempre estaba buscando formas ingeniosas de combatir el frío, sin importar cuán inusuales pudieran parecer esos métodos. Mucho antes de que los sistemas de calefacción modernos se convirtieran en una realidad, los innovadores medievales descubrieron una forma sorprendentemente efectiva de mantenerse calientes. El arte de la calefacción estratégica con piedras. Olvida los gadgets de alta tecnología. Estas personas convirtieron las rocas en su sistema personal de control de temperatura. Mientras los romanos adinerados tenían sistemas avanzados de hipocausos, la gente medieval desarrolló su propio truco de calefacción ingenioso que era tanto simple como brillante. La técnica era sencilla pero ingeniosa.
Grandes piedras se colocaban cuidadosamente cerca de fuegos rugientes, absorbiendo calor como esponjas naturales. Una vez suficientemente calentadas, estas piedras se transformaban en unidades de calefacción portátiles que podían moverse estratégicamente a áreas críticas como camas o espacios de asiento. Era básicamente el equivalente medieval de un calefactor, menos el riesgo de quemar un fusible o causar un incendio eléctrico. La gestión de la temperatura era una habilidad de supervivencia seria durante los meses de invierno. Al mover piedras calientes debajo de las camas o cerca de los espacios de asiento, la gente creaba zonas cálidas localizadas que podían retener calor durante horas. Las piedras liberarían lentamente su calor almacenado, proporcionando una temperatura constante que podía significar la diferencia entre una noche cómoda y una posible hipotermia. Diferentes tipos de piedras resultaron más efectivas que otras. Las rocas densas que retienen calor como el granito o la piedra caliza densa eran posesiones preciadas. Imagina ser la estrella de rock medieval que poseía las mejores piedras térmicas del pueblo. Algunos hogares seleccionaban y mantenían cuidadosamente piedras especiales específicamente para este propósito de calefacción, tratándolas casi como dispositivos tecnológicos preciosos. La efectividad de este método iba más allá de la simple comodidad. Representaba una profunda comprensión de la termodinámica mucho antes de que los principios científicos se establecieran formalmente. La gente aprendió a través de generaciones de experiencia práctica cómo maximizar la retención y distribución del calor. La gente medieval tenía otro método de calefacción que era una fuente de calor aún más central que se convertiría en el corazón de la calefacción del hogar medieval. El corazón de la vida hogareña medieval latía dentro de sus chimeneas. Estas no eran solo características decorativas. Eran necesidades de supervivencia que transformaban hogares helados en espacios habitables. Las chimeneas abiertas comenzaron como simples fogatas en el centro de casas de una sola habitación, con el humo escapando a través de agujeros en el techo. Los diseños posteriores movieron las chimeneas contra las paredes con chimeneas adecuadas que revolucionaron la calefacción interior. Estos sistemas de chimenea avanzados extraían el humo hacia arriba mientras permitían que el calor precioso se irradiara por toda la habitación. Las casas adineradas podrían contar con varias chimeneas estratégicamente ubicadas para crear zonas de calor en todo el edificio. La calefacción medieval no se trataba de conductos. Se trataba de tener chimeneas en todos los lugares correctos. La seguridad en el hogar se veía diferente en aquel entonces. No había alarmas de monóxido de carbono ni detectores de humo adornando las paredes medievales. Si tus ojos ardían y no podías dejar de toser, felicitaciones. Acabas de descubrir que tu chimenea necesitaba limpieza. Mientras las chimeneas calentaban la habitación en general, la innovación medieval no se detenía ahí. Encontraron formas ingeniosas de aprovechar al máximo ese calor. La gente medieval no se conformaba con sillas frías e incómodas. Transformaron los muebles en dispositivos de calefacción personal que harían que los diseñadores ergonómicos modernos parecieran aficionados. El arte de los asientos calefaccionados fue una solución brillante para el brutal frío del invierno, transformando muebles ordinarios en santuarios cálidos de confort. Los bancos y sillas de piedra no eran solo elementos arquitectónicos. Eran máquinas cuidadosamente diseñadas para atrapar calor. Los artesanos vaciaban áreas de asiento con espacios internos ingeniosos perfectos para sostener piedras calientes o brasas humeantes. Imagina sentarte y sentir el calor elevarse desde tu silla como un suave abrazo cálido. Estos no eran solo asientos. Eran tecnología térmica disfrazada de muebles. El diseño era notablemente sofisticado. Estratégicamente posicionados cerca de las chimeneas, estos asientos absorberían y retendrían calor durante horas. Algunos hogares adinerados desarrollaron arreglos de asientos increíblemente complejos. Las sillas de madera tendrían compartimentos ocultos revestidos de metal, permitiendo que el calor circulara y calentara al que se sentaba desde abajo. Era como tener un asiento de coche calefaccionado incorporado, pero siglos antes de que existieran los coches. Diferentes materiales desempeñaban roles cruciales en la retención del calor. La piedra absorbía calor lentamente pero lo liberaba de manera constante, lo que la convertía en un material perfecto para un calor duradero. Los asientos de madera con revestimientos de metal podían distribuir el calor más rápidamente,
proporcionando comodidad casi inmediata. Algunos diseños incorporaban múltiples capas de materiales para maximizar la transferencia y retención del calor. Los beneficios prácticos iban más allá de la mera comodidad. En una época en que mantenerse caliente podía significar supervivencia, estos asientos calefaccionados proporcionaban más que lujo. Eran una herramienta crítica para mantener la temperatura corporal durante los fríos inviernos. La gente podía trabajar, comer y socializar sin la constante distracción del frío que calaba los huesos. El siguiente método de calefacción revelaría otra forma ingeniosa en que la gente medieval mantenía su espíritu y su cuerpo calientes. Las cocinas medievales eran más que zonas de preparación de alimentos. Eran cuarteles de calefacción estratégicos. Estos espacios culinarios eran básicamente la habitación multifuncional original que hacía más que solo mantener tu estómago lleno. La ubicación y el diseño de las cocinas se pensaban cuidadosamente para maximizar el calor en todo el espacio vital. Grandes chimeneas ardían continuamente, sirviendo como fuegos de cocina y sistemas de calefacción del hogar. Era como tener un radiador personal que, además, hacía delicioso pan al mismo tiempo. Las cocinas se construían intencionadamente cerca de los espacios de vida, permitiendo que el calor fluyera naturalmente a través del hogar. Algunas viviendas medievales incluso adoptaron un plano de planta abierto mucho antes de que se convirtiera en una tendencia de diseño de interiores moderna. El proceso de cocción en sí generaba un calor sustancial. Hornear pan era una técnica de calentamiento particularmente efectiva. Los grandes hornos de piedra irradiaban calor durante horas después de que se retiraba el pan, creando un sistema de calefacción natural que mantenía las habitaciones cálidas. Los métodos de cocción lenta como guisos y asados significaban que los fuegos permanecían encendidos durante periodos prolongados, proporcionando un calor de fondo constante. Diferentes técnicas de cocción contribuían al calentamiento del hogar. Hornear pan creaba un calor intenso que se propagaba rápidamente por los espacios de vida. Asar carne sobre fuegos abiertos generaba un calor constante. Los cocineros medievales eran básicamente ingenieros de calefacción que sucedían en hacer comida increíble. La ubicación de las áreas de cocción se convirtió en una consideración crítica en el diseño del hogar, con familias posicionando estratégicamente sus espacios de vida para capturar el máximo calor de la cocina. El siguiente método de calefacción revelaría otra forma ingeniosa de ahuyentar el frío invernal. El ganado no solo se trataba de producción de alimentos en tiempos medievales. Estos animales eran sistemas de calefacción vivos y respirantes. ¿Quién sabía que los animales de granja eran básicamente los radiadores originales con piel? En regiones más frías, la relación entre humanos y animales iba mucho más allá de la simple practicidad agrícola. Algunas casas se construían deliberadamente con graneros adjuntos, creando una estrategia de calefacción genial que haría que los ingenieros energéticos modernos se pusieran celosos. El calor corporal generado por vacas, ovejas y cerdos se filtraba lentamente en los espacios de vida, proporcionando una fuente de calor natural y constante. Era como tener un montón de radiadores peludos que ocasionalmente producían leche y carne. Los estudios modernos confirman que una sola vaca puede generar suficiente calor corporal para calentar significativamente un espacio pequeño. La ubicación de los cuartos de animales era una decisión cuidadosamente calculada. En los diseños de castillos, incluso habitaciones especializadas como los espacios de cetrería se posicionaban estratégicamente cerca de los cuartos de vida para maximizar la transferencia de calor. Los animales más grandes como caballos y ganado eran particularmente valorados por sus capacidades generadoras de calor. Sus enormes cuerpos podían producir cantidades sorprendentes de calor, creando microclimas dentro de los espacios de vida. Diferentes animales contribuían con diferentes niveles de calor. Las ovejas, con sus gruesos abrigos de lana, eran excepcionales productoras de calor. Los cerdos, apretujados juntos, creaban zonas de calor densas. Imagina ser un granjero medieval y darte cuenta de que tu ganado estaba haciendo doble trabajo como fuente de alimentos y sistema de calefacción central. Los beneficios económicos y de supervivencia eran inmensos. No se trataba solo de comodidad. Era una estrategia crítica de supervivencia. En regiones con inviernos brutalmente fríos, el calor de los animales podía significar la diferencia entre sobrevivir y congelarse.
Pero la fuente de calor más cálida estaba mucho más cerca de casa. La cama familiar medieval era mucho más que un encantador arreglo para dormir. Era una estrategia de supervivencia sofisticada contra el brutal frío del invierno. Olvida la privacidad. En tiempos medievales, el espacio personal era tan útil como una tetera de chocolate. Las familias no solo compartían espacios de vida. Compartían literalmente el calor corporal de maneras que harían que los modernos defensores del espacio personal se estremezcan. Niños, padres y a veces incluso invitados se apilaban en un solo lugar para dormir, creando un ecosistema de calor humano. Las camas con dosel no eran solo decoraciones elegantes. Eran estaciones de calentamiento cuidadosamente diseñadas. Las pesadas cortinas atrapaban el calor corporal, creando un microclima que podía significar la diferencia entre sobrevivir cómodamente y congelarse durante la noche. Era como una versión prehistórica de una manta calefaccionada, pero con más ronquidos y potencialmente menos higiene. La estrategia de capas era un arte. Los rollos de cama forrados de piel, múltiples mantas de lana y una posición estratégica del cuerpo maximizaban la retención del calor. Las personas dormían intencionadamente cerca unas de otras, con los niños a menudo colocados en el medio del grupo familiar. No se trataba solo de comodidad. Era una técnica crítica de supervivencia que se había perfeccionado a lo largo de generaciones. Diferentes clases sociales tenían diferentes enfoques. Los hogares adinerados podrían tener múltiples mantas de piel y áreas de dormir separadas, mientras que las familias más pobres crearían literalmente islas de calor de cuerpos humanos. Imagina una estrategia de sueño medieval que era parte técnica de supervivencia, parte lata de sardinas humana. El lugar más cálido siempre se negociaba con la intensidad de una reunión de junta corporativa. Los arreglos para dormir no eran solo sobre la comodidad individual. Representaban un enfoque colectivo de supervivencia donde el calor corporal se convertía en un recurso compartido más valioso que cualquier posesión individual. Una nueva estrategia de calentamiento estaba a punto de surgir. Literalmente, mantenerse caliente no solo se trataba de calor externo. La gente medieval entendía el poder del calentamiento interno. Beber líquidos calientes era básicamente la calefacción central medieval para tu cuerpo. Tés de hierbas, vino especiado y leche caliente no eran solo bebidas. Eran herramientas críticas de supervivencia contra el brutal asalto del invierno. Los monjes en monasterios fríos perfeccionaron el arte de consumir líquidos tibios de manera continua. Estos ingenieros de calor sagrado convirtieron el acto de beber en una técnica de supervivencia estratégica. El caldo caliente se convirtió en un salvavidas, circulando calor a través del cuerpo más eficazmente que cualquier método de calefacción externo. No era necesaria una comprensión científica. Generaciones de experiencia práctica habían enseñado a la gente que las bebidas calientes hacían más que solo saber bien. Diferentes líquidos servían diferentes propósitos. Los tés de hierbas podían proporcionar beneficios medicinales mientras calentaban el cuerpo. El vino especiado ofrecía tanto el efecto calorífico del alcohol como un estallido de calor picante. Era como tener un radiador interno portátil que, además, sabía delicioso. El ritual de preparar y consumir estas bebidas calientes se convirtió en una parte crucial de las estrategias de supervivencia invernales medievales. El calor estaba a punto de tomar una dimensión completamente diferente. La gente medieval era maestra en adaptarse a su entorno, y sus espacios subterráneos demostraron cuán ingeniosos podían ser para mantenerse calientes. Las bodegas no eran solo oscuros y húmedos espacios de almacenamiento. Eran santuarios estratégicos de temperatura que los habitantes medievales transformaban en refugios de supervivencia durante los brutales meses de invierno. ¿Quién necesita calefacción central cuando tienes tierra como tu manta térmica personal? Estos espacios subterráneos funcionaban como termos naturales, manteniendo una temperatura notablemente constante durante todo el año. Excavados profundamente en el abrazo de la tierra, estas cámaras subterráneas permanecen más frescas en verano y más cálidas en invierno, creando un microclima que desafiaba los extremos estacionales. Imagina a una familia medieval acurrucada en una acogedora bodega, rodeada de paredes de piedra que parecen susurrar calor antiguo. En regiones donde las temperaturas invernales caían a niveles helados, estos espacios subterráneos se convertían en verdaderos salvavidas.
Algunas familias incluso reubicaban completamente sus arreglos para dormir durante los periodos más fríos, cambiando sus habitaciones superiores con corrientes de aire por el ambiente estable e aislante de abajo. Hablemos de una mejora de sótano antes de que los sótanos fueran incluso geniales. Esta estrategia subterránea no solo se trataba de supervivencia. Era un testimonio de la ingeniosidad humana al trabajar con principios ambientales naturales. Como revelaría el siguiente método de calefacción, la gente medieval siempre estaba encontrando formas creativas de mantenerse calientes. Los habitantes medievales no solo sobrevivían. Eran campeones estratégicos en la lucha contra el viento. Las características del paisaje natural se convirtieron en su primera línea de defensa contra las ráfagas heladas. Los árboles, setos y cercas de madera no eran meros elementos decorativos, sino escudos térmicos críticos que transformaban paisajes azotados por el viento en entornos habitables. El viento helado, más bien viento asesino, edición medieval. El diseño arquitectónico desempeñaba un papel crucial en esta sinfonía de bloqueo del viento. Los castillos y hogares se posicionaban meticulosamente para minimizar la exposición, utilizando el terreno circundante como enormes cortavientos. Las paredes de piedra no eran solo estructuras defensivas. Eran barreras térmicas que interrumpían los patrones del viento y atrapaban el calor precioso. Algunos asentamientos plantarían estratégicamente setos densos o crearían intrincadas redes de cercas de madera que rompían las corrientes de viento antes de que pudieran penetrar en los espacios de vida. Dentro de estas estructuras, los divisores de habitaciones y pantallas se convertían en herramientas sofisticadas de control climático. Al crear espacios más pequeños y compactos, los residentes medievales podían concentrar el calor y bloquear las corrientes de aire con notable eficiencia. Sus técnicas de bloqueo del viento se conectarían sin problemas a otro ingenioso método de calefacción. Es el poder de una habitación llena. En aquellos castillos y casas de madera con corrientes de aire, la gente no tenía el lujo de girar un dial cuando las temperaturas bajaban. En cambio, llenaban las habitaciones más que sardinas en una lata. Cuando el mal aliento de tu vecino se convierte en tu calefacción central, definitivamente sabes que estás en tiempos medievales. La ciencia detrás de esto es simple. Cada cuerpo humano emite aproximadamente el mismo calor que una bombilla de 100 vatios. Si metes a 20 personas en una habitación, de repente tienes 2000 vatios de calefacción gratuita. Hablemos de energía renovable que no requiere un molino de viento. Las grandes salas de los castillos no solo se construían masivas para presumir. Se diseñaban para albergar banquetes donde el calor corporal creaba un horno natural. Los registros de los años 1300 mencionaban que durante las reuniones invernales, las cámaras podían calentarse entre 7 y 8 grados sin un solo tronco en el fuego. Nada dice fiesta exitosa como invitados que funcionan como radiadores humanos. Muchas casas contaban con una sola habitación donde toda la familia cocinaba, comía, trabajaba y dormía. Esos cuartos podían haber sido estrechos, pero nadie se quejaba de pies fríos. Solo de que el tío Edmond roncaba. La próxima vez que sientas frío, recuerda que la nobleza medieval resolvía sus problemas de calefacción invitando a todos los que conocían a cenar. Calefacción gratuita y comida gratis. Los problemas medievales requieren soluciones medievales. Hablando de mantener las cosas calientes, la innovación en calefacción medieval alcanzó su punto máximo con la brillantemente simple pero ingeniosa tecnología de perros de fuego y reflectores. Estos no eran solo artilugios metálicos aleatorios. Eran el equivalente térmico de un superhéroe de distribución de calor. La ingeniería medieval convertía las chimeneas de desperdicio de calor en máquinas de eficiencia. Los respaldos de fuego de metal y los perros de fuego transformaron la dinámica de la chimenea al hacer algo notablemente inteligente. Colocados estratégicamente detrás de los fuegos, estos marcos metálicos reflejaban el calor hacia afuera en lugar de dejarlo escapar inútilmente por las chimeneas. Los hogares adinerados llevaban este concepto a extremos lujosos, fabricando reflectores de latón pulido o plata brillante que no solo redirigían el calor, sino que también añadían un toque de brillo aristocrático a sus espacios de vida. El hierro fundido se convirtió en el héroe de la clase trabajadora de la reflexión del fuego, proporcionando una solución asequible pero efectiva para los hogares promedio. Estos guardianes metálicos podían potencialmente duplicar la eficiencia de calentamiento de un fuego,
convirtiendo una llama modesta en un robusto sistema de calefacción. La gente medieval sabía cómo hacer que un fuego trabajara más duro que un pasante corporativo durante la temporada de presupuestos. La precisión de su gestión del calor demostraba una comprensión intuitiva de la termodinámica que haría que los ingenieros modernos se quitaran los cascos en señal de respeto. Gracias por ver este episodio de Medievalmente. Por favor suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos la próxima semana en otro video. Espero que tengas una gran semana. ¡Salud!